Guayas, eres nuestro orgullo. Celebramos con corazón tus fiestas. ¡Viva nuestra provincia! ¡Vivan los guayasenses! 199 años del Guayas. Gobierno del Guayas. ¡Chuzo! Me ubiqué con mi Movit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Anderson Boscan, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es miércoles, vamos a ver, 13 de noviembre del año del Señor 2019. Abrazo especial a quienes se conectan a la señal de La Posta y abrazo especial a las marcas que hacen posible que nos encontremos cada mañana. Las cito de memoria, como hacemos las cosas en este espacio, por supuesto que la ATM de Guayaquil y el gobierno del Guayas. Un agradecimiento especial a Seguros Sucre, al Hotel El Escalón, en el corazón de Urdesa, nuestra casa en Guayaquil. Agradecimiento también a Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar hay 180.000 fuentes de empleo, es decir, 180.000 familias que dependen de esta actividad. Un abrazo fraterno para Six, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Y para los chicos de Smart App, el grupo de abogados que se encarga de que los emprendimientos no metan las cuatro patas. Cumplidos los acuerdos comerciales, hacemos una breve revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En caliente, caliente, se le puso la cosa a Evo Morales para intentar llegar hasta México. Ustedes saben, este país que está acogiendo a toda la calidad de exportación de rateros que Sudamérica está produciendo en los últimos meses. El expresidente de Bolivia se vio en un periplo muy complicado. 9 horas, 12 minutos fue lo que finalmente demoró en llegar desde Perú hasta México. Larguito, se le hizo el vuelo transatlántico casi, porque todo el mundo se negaba a darle permiso para sobrevolar el espacio aéreo. Primero porque no tenía un plan de vuelo, el avión, que según entiendo debería tenerlo. Y segundo porque, estamos hablando de una decisión meramente política. Complicado, a la final ha llegado Evo, ya está comiendo tacos y enchiladas y pozole mexicano. Espero que disfrute, que no le ponga mucho ají y que le mande saludos a Ricardito Patiño, dígale que pronto le visitaremos. Caliente estaban las cosas también en Ecuador. En la Asamblea Nacional, el señor Leonidas Issa, uno de los dirigentes del movimiento indígena, uno de los principales portavoces del movimiento indígena durante los días del paro, volvía a ser de las suyas y una muestra de diplomacia muy a su estilo, advirtiendo al vicepresidente de la República, ni más ni menos, de que le aplicarían justicia indígena. Que no sé si me explico bien, que el señor Leonidas Issa cree que es muy normal decirle a un vicepresidente de la República que le va a caer a ortigazos, porque el señor Leonidas Issa al parecer tiene muy poco tiempo de compartir con la civilización. Habrá que ver en qué termina esto y habrá que ver si la Fiscalía General del Estado algún día se acuerda que el señor Leonidas Issa delinquió flagrantemente y ante las cámaras de televisión nacional y le empieza a hacer que en lugar de estar dando declaraciones en la Asamblea con esta verborrea que lo caracteriza, empieza a dar declaraciones delante de los jueces, que es donde tiene que estar. Mientras las cosas se ponen calientes en el hemisferio, aquí hacemos una pequeña pausa para hablar precisamente de esto. ¿Qué es lo que el Ecuador debería
hacer en su relación con México, que se ha convertido en una pequeña espinita. No se olviden que en Naciones Unidas y el 6 de diciembre, en Quito, tenemos el mayor número de rateros concentrados en la menor cantidad de metros cuadrados posible. Hablo, por supuesto, del refugio de 6 líderes del correísmo en la Embajada Mexicana, donde los funcionarios ahora sí que dejan los celulares guardaditos y con candado, porque ya nadie sabe lo que puede pasar ahí dentro. Las relaciones con México se ponen a prueba en un momento en el que Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto a su gobierno ser casa y cobijo para la izquierda latinoamericana prófuga. Complicada también está la situación en Bolivia. ¿Qué causa la caída de Evo Morales? ¿Cómo es posible que Evo tenga que estar 9 horas y pico en un avión porque no puede llegar hasta México libremente? ¿Qué está pasando geopolíticamente en este hemisferio? Esto y más conversamos esta mañana. Mi invitado de hoy, el doctor Carlos Estarellas, internacionalista y doctor en Derecho. Me acompaña un buen amigo de esta casa por primera vez en este programa. Conversamos largo sobre este y otros temas. Quédense en la entrevista. Soy Anderson Boscada en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido, doctor Estarellas, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy gentil. Qué gusto tenerlo por acá. Y por estar en su programa que lo siguen tanto. Bienvenido. A ver, ¿por dónde empezamos? Larguito el viaje que se pegaba el Evo, ¿no? Sí, y no es la primera vez que le hacen este tipo de cosas. Pues en 2013 tuvo que aterrizar forzosamente en Austria, si no me equivoco. Cuando él de repente se fue a Rusia y le estaban concediendo el asilo del señor Snowden. Claro, decían que traía Snowden en el avión. Claro, es que dio unas declaraciones en la televisión rusa en español a favor de Snowden, diciendo que se le debería conceder el asilo, que era un perseguido, y de repente cuando se fue, porque estuvo muy poco tiempo, por estas cosas de la vida, Snowden se perdió en el aeropuerto, seguramente se fue al baño, yo qué sé, y creyeron que él se lo había llevado en el avión. Entonces, ya, bueno, es que con la fama que tenía mañoso el Levito, pues a lo mejor se había robado Snowden. Era peligroso. Entonces quería aterrizar y no lo dejaban aterrizar. Incluso llegó a España y la policía entró para llevarle un café, cosa que nunca se hace con el avión presidencial, pues que generalmente tiene las inmunidades de que va a ir el presidente de la República. Es decir, no es la primera ocasión que el señor Morales pasa por estas situaciones en el avión. Es distinta la ocasión que menciona, ocurrida en 2013, a esta. Es distinta porque en ese momento él era presidente en funciones, volando en un avión presidencial con otras consideraciones. Total. En este momento es un expresidente dado a la carrera, requerido por la justicia de su país, volando en un avión del gobierno mexicano. Y lo primero que quisiera entender es, en un escenario tan confuso como este, de Evo saliendo de Perú, normalmente debería haber problemas, o sea, para que él llegue tranquilamente a su destino. Digamos, no debió haber existido, más el caso de que fue algo de repente, que como usted bien mencionaba, no existió un plan de vuelo, y que además muchos estados ven que el causante de todo lo que ha pasado en Bolivia justamente es el señor Morales. Es decir, no hubiera existido todos estos problemas, la salida del pueblo a las calles, si no hubiera sido el señor Morales al que se le ocurrió que él era un mesías y que por lo tanto 14 años era muy poco para gobernar y que debería haber continuado gobernando. Entonces, como cada estado es soberano y además tiene el territorio, tiene que ver en el mar, también en el aire, cada estado puede evidentemente decir no le doy el permiso. En el Ecuador también ha ocurrido. El presidente Correa lo hizo contra la persona que había sido el expresidente de Honduras, claro. Y cerró también, no puede pasar por aquí. Es decir, son excesos que no deberían darse. ¿Eso es un exceso o es una potestad de cada estado? O sea, yo decido quién vuela encima en mi caso. Digamos, es una potestad en el caso de seguridad del Estado, seguridad en contra de los habitantes del Ecuador o de cada país. En este caso, desde el punto de vista
totalmente imparcial, considero que era un exceso. Aún así, tuvo que intervenir la recomposición de la izquierda. Fue Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, para suceder a Macri, quien se comunicó con Mario Abdo, Claro. el presidente de Paraguay, para pedirle que permitiera un aterrizaje en Asunción para cargar combustible y desde ahí mirar por dónde se iba la ruta. Finalmente se la abre Brasil, para sorpresa de muchos, Claro. que actúa con cordura diplomática más que con instinto político. ¿El Ecuador, está usted al tanto de si le da permiso para pasar por estos lares? No conozco si el Ecuador lo hizo o no lo hizo. Yo me imagino que ahora en el Ecuador la Cancillería sirve al país, digamos, y sirve a los intereses nacionales. Se lo pregunto ¿Y qué? porque la ruta del avión esquiva al Ecuador. Esquiva al Ecuador. Esquiva completamente el Ecuador, lo cruza de oeste a este, pero leí en un reportaje de Diario El País esta mañana, un reportaje construido desde México, que aseguraba que tenía permiso para aterrizar en Guayaquil solamente para cargar combustible y seguir. Claro. Yo no veo al canciller Valencia con una posición de que no pase el avión del expresidente Morales en el Ecuador. Yo no lo veo así, tampoco lo veo al presidente de la República. Lo lamentable es que tratan la política internacional con ideología. Y eso ha llevado a que América Latina, en lugar de enfrentar problemas como la pobreza, la desnutrición, el terrorismo, no puede unirse porque es la ideología o del socialismo del siglo XXI o la ideología de derecha la que no permite que América Latina salga de esta noche complicada y vaya adelante. ¿Qué opina del regreso del socialismo del siglo XXI? Yo pienso que... ¿Está regresando? Yo creo que no. Yo tengo la esperanza que no. Por ejemplo, mire lo que sucedió en Bolivia. El señor Morales se cree Mesías y eso le ha sucedido a todos los presidentes del socialismo del siglo XXI. Quieren estar 10 años, 14 años, 20 años. Ni siquiera el político más importante del Ecuador en el siglo XX, que era el doctor José María Velasco Ibarra, se le ocurrió gobernar 20 años. Fue 5 veces presidente del Ecuador, pero en 5 periodos distintos. Y duraba un añito y claro, medio. y duraba un tiempo y se iba y regresaba. Pero a nadie se le ocurrió quedarse 10, a él no se le ocurrió 10 años, 15 años. En el caso del señor Morales, hay un referéndum, el pueblo le dice que no, y él dice que le violan sus derechos humanos. Entonces, ¿qué es derechos humanos? Que él siga siendo presidente de Bolivia. Hay esas elecciones, de repente hay un apagón, se van los datos y él gana la elección. Entonces ha sido el producto del pueblo boliviano, el que sale a las calles, que saca al señor Morales de la presidencia de la República, y lo peor que le puede ocurrir a América Latina es que hayan este tipo de líderes del socialismo del siglo XXI, populistas, que quieren gobernar permanentemente y que están en contra de las instituciones básicas de la democracia, que es la alternabilidad. ¿Lo de Evo fue un golpe? No, desde ningún punto de vista. El golpe lleva fuerza, evidentemente. Los militares no usan la fuerza, pero usaron la fuerza del miedo, ¿no? Le sugerimos al presidente renunciar, bueno, a buen entender, pocas palabras. Claro, bueno, pero fue ante el pronunciamiento popular que llevó a que la policía no intervenga y que los militares hicieran una exhortación en el sentido de: señor Morales, mejor váyase, que aquí el pueblo está tomando acciones. Pero no fue un golpe de acción militar como los que se dieron en los años 70. Es un pronunciamiento popular y una insistencia del señor Morales, que hizo cambios. Evidentemente en economía Bolivia mejoró. Tenía más muy sentido exitoso económicamente, Evo Morales. Y teniendo una educación no muy, digamos, avanzada. No, si el bachiller le fue mejor que el PhD de Lovaina. Exacto, con mucho sentido común. Sí. Usted lo señala mucho más claro, pero eso no lleva a que porque yo tengo éxito en una determinada acción me vaya a querer quedar más de 14 años gobernando en un estado. ¿Hay legitimidad en la proclamación que hemos visto ayer? Una presidenta que no puede ni siquiera proclamarse ante el Parlamento porque no había quórum y se tiene que proclamar ella solita con sus amiguitos y los militares que le imponen la banda. Claro, lo que pasa es que renuncia el vicepresidente, renuncia el presidente del Congreso. Hay una
falta de sucesión, vacío de poder. un vacío de poder, y alguien tenía que asumir, y ella ha asumido, y lo importante es una mujer presidente de Bolivia que convoca inmediatamente, dice que va a convocar inmediatamente elecciones y que va a conformar un tribunal electoral con personas honestas para que las elecciones sean libres, que eso es fundamental en un proceso democrático. ¿Qué hay del rol de la OEA en todo esto, doctor? ¿No se metió a jugar políticamente una organización que debería estar allí Mire, mucho más en calidad de árbitro moral? A la OEA se la critica mucho y a veces la OEA no puede hacer bastante porque sus miembros se lo impiden. Sí. Una organización puede avanzar lo que sus miembros los dejan avanzar, pero siempre hay críticas. Esta vez cuando ha intervenido positivamente, porque bien pudo haber también aplicado la Carta Democrática por la situación democrática que había ahí, pero manda un grupo, hacen una auditoría, la auditoría señala que hay inconsistencias y graves inconsistencias, lo cual detecta el fraude y ahora atacan a la OEA. Es decir, que a la OEA la atacan si no actúa y si actúa. Y en este caso ha actuado y yo creo que ha actuado bien. ¿Tiene potestades la OEA para hacer lo que hizo? Bueno, el mismo señor Por haber sido Morales invitada. Lo invitó, digamos, el mismo tribunal lo invitó. La OEA no podía aparecerse, aquí estoy porque me interesa estar, fue invitada. Entonces, al ser invitada, pudo hacer el informe. Como se invitan siempre a la Unión Europea, a representantes de la CAN. Siempre que no esté Correa, siempre porque que aquí no esté cuando estaba Correa no le gustaba que viniera nadie, ¿no? Así es, bueno, le gustaba que vengan de UNASUR nada más. ¿Ha hecho pronunciamientos la Cancillería ecuatoriana sobre la situación de Bolivia? No conozco si la Cancillería ecuatoriana debería hacerlo. Porque a mí me parece un incómodo silencio, usted me corregirá porque usted es el experto, doctor, pero me parece un incómodo silencio de parte del Ecuador, sobre todo por tener que hablar de un apagón electoral. Y a mí me parece que el presidente se tiene que sentir muy, muy incómodo de tocar el tema. Bueno, yo comparto con usted ese criterio, pero como jefe de Estado debería, digamos, pronunciarse. Y la Cancillería debería hacerlo, porque lo que ha sucedido en Bolivia es algo que nos afecta, especialmente a todos los latinoamericanos. Entonces, un silencio, yo no sé cómo tomarlo, había esa expresión que dice el silencio es elocuente. Yo no sé, pero debería haber un pronunciamiento, ¿no? México. ¿Tenemos un problema con México? Grave problema, un grave problema. El señor Andrés López Obrador es un populista y así se ha mantenido. Tiene las mismas características que los otros líderes. Habla demasiado, habla todos los días, lo cual no debería serlo un estadista. Solo ha cumplido en 3 cosas, digamos. Pero dijo qué pena que siento con los mexicanos. O sea, aquí sufríamos cada sábado, imagínate tener una mañanera. Claro, es decir, eso es terrible. Y además de la manera que habla, porque habla de una forma que hace dormir, digamos, pausado, a veces se queda, es algo. Ahora, 3 cosas ha cumplido. Dijo que iba a vender el avión presidencial y lo vendió. Dijo que iba a hacer quitar las pensiones a los expresidentes y parece que ya se los han quitado. Y la tercera en este momento no la recuerdo, pero en cambio ha fracasado notablemente en la lucha contra la corrupción. La corrupción en México continúa. El crimen organizado le dobló la mano al gobierno totalmente, de una forma vergonzosa con lo del hijo del Chapo. Así es, la lucha contra el narcotráfico, y se ha apartado, porque México sí tenía políticas de Estado con relación a las relaciones internacionales, a la política exterior. 80 años, una política tremendamente estable en diplomacia, ¿no? Y la ha cambiado completamente. Entonces, todo lo que hacía México, ahora el gobierno mexicano en política exterior no lo hace. ¿De cuándo acá un Estado tan participativo en las decisiones y el concierto internacional democrático, como lo fue México, guarda silencio ante el autoritarismo? ¿Y de cuándo acá se convierte en cuna y cobijo de aquellos que están prófugos de la ley y el Estado de Derecho? Es una lástima. Yo creo que López Obrador no llega a entender la importancia de lo que México había conseguido y la trascendencia de México en la política internacional. No va a ninguna reunión de presidentes, prefiere quedarse en México, prácticamente se ha aislado. Su relación con Estados Unidos no ha sido positiva. El señor Trump se le ha ido encima en todas las decisiones por la frontera. Hay ese refrán que dice,
pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces también no ha tenido una buena política. Pero con relación al Ecuador es terrible y yo creo que el gobierno nacional y la Cancillería debería tomar una posición firme, porque ya son varios los casos de las personas que se están asilado o han solicitado asilo en la Embajada de México y estamos a la espera de qué es lo que decida México. Vamos, por ejemplo, al caso, aquí hay dos casos claramente distintos. El del señor Ricardo Patiño, así es, requerido por la justicia, que sale antes de que lo pillen, 12 horas antes de que lo pillen, dando la mano por la frontera, el último policía de la frontera. Ahí nos vemos, coge un avión desde Perú hasta México. Así es. Pero ese sí está requerido por la justicia. Claro. Distinto es el caso de los que están hoy en la embajada Claro. como huéspedes honorables. Estos se meten ahí porque la conciencia los traiciona, porque sienten que han hecho algo malo, porque la policía no los busca, no tienen juicio, no tienen investigación penal en fiscalía. ¿Para qué están ahí? Claro. En ese caso, si no están siendo perseguidos por la justicia de este país, aún así el gobierno mexicano les puede conceder un asilo. Definitivamente no. México tiene que basarse en las convenciones de asilo. Y ellos tienen que probar que son perseguidos políticos. Eso dice la convención. Si bien es cierto que México es el que decide, porque es al país que se le ha solicitado el asilo, ellos deben de probar lo que los abogados llamamos la carga de la prueba, debe ser del lado de ellos. Y obviamente el Ecuador, a través de la Cancillería, tiene también que presentar las pruebas de que ellos no son perseguidos políticos. Me imagino yo que el canciller y la Cancillería ya habrán presentado las pruebas. Lo grave es si a pesar de todas las pruebas presentadas de la Cancillería que dicen, señores, ellos no son perseguidos políticos, el presidente mexicano sobre eso, ante las convenciones internacionales, les concede asilo. ¿Pero es discrecional esa decisión? La decisión no, es del gobierno, okay, pero obviamente con parámetros. Los parámetros son las pruebas. Y de ahí pueden haber muchas situaciones, varias. Por ejemplo, México le da el asilo. Y para poder salir, porque ellos son asilados diplomáticos y están dentro de la embajada, necesitan el salvoconducto. El Ecuador firmemente puede decir, como nos hizo Inglaterra en el caso del señor Assange, yo no les concedo el salvoconducto, porque los señores no son perseguidos políticos. Por lo tanto, tendrán que quedarse a vivir con el embajador todo el tiempo que dure el gobierno del presidente Moreno. El gobierno de Correa con algunos de los hermanos Pérez, si la memoria no me engaña, en la época de Ricardo Patiño, que dijeron, estaba en la embajada de Brasil, si mal no recuerdo. Le dijeron, váyase, salga. Aquí no está requerido, salga usted por su propia cuenta. Ya lo hizo el gobierno del presidente Correa con los hermanos Pérez. Es normal que un país se niegue a dar un salvoconducto porque se fue muy crítico de la decisión del gobierno británico de no respetar la institución de la Bueno, si es obvio que se están violando las normas, sí. Ya hay un caso histórico en el Perú, que es el caso del señor Raúl Haya de la Torre, cuando le concede Colombia el salvoconducto y el gobierno del Perú le dice, no te doy el salvoconducto. Y se demandaron ante la Corte Internacional de Justicia, igual el señor Haya de la Torre estuvo muchos años en la embajada. Entonces podría pasar. La otra cosa es que el Ecuador sí les concede el salvoconducto, a pesar de que no son perseguidos políticos, pero que tome alguna medida. Retire al embajador del Ecuador en México, haga una protesta internacional. Lo que no podríamos hacer es que nos den el asilo de estas personas, que se vayan y el Ecuador haga, aquí no ha pasado nada y aquí todo el mundo puede salir y el señor López Obrador puede conceder los asilos que quiera. Ya lo hizo, como usted bien menciona, con el señor Patiño, que ese fue un asilo territorial, porque el señor Patiño, como usted escribe, cogió, se despidió, cogió un avión y llegó allá, y le dieron el asilo territorial, y ahora aparece... ya estás aquí, vieja, ya quédate, claro, y ahora aparece dando conferencias de cómo debe dirigirse un país, todas estas cosas. Entonces, eso no puede permitir, yo no creo que el gobierno nacional lo haga, sería terrible hasta para el ejemplo, para la esperanza de los ecuatorianos, de ver que cualquier persona que violenta la ley coge y se exila. ¿Hay mecanismos para que el Ecuador manifieste sus descontentos? Sí, totalmente. Pero eso es muy del lenguaje diplomático de, oye, para hacerte saber que estoy bravo. Bueno, podría retirarle permanentemente al embajador.
Es decir, lo retiro al embajador, que tengo entendido es el ex ministro de Turismo de este gobierno. Véngase aquí, lo llamo en consulta o ya se lo retiro. Y es una muestra de que yo estoy molesto y solo dejo las relaciones a nivel de consulado. Es decir, algo, porque el señor López Obrador, por la ideología que tiene y por las ideas que se le han metido, no puede venir a definir aquí en el Ecuador quién es perseguido, quién no. En ese mismo sentido, el gobierno nacional, a través de, mira usted, el portavoz, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha dicho ante la DW de Alemania, aquí hubo un intento de golpe de Estado que estuvo financiado y operado por el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela. Yo pregunto porque soy muy ignorante. ¿Qué carajos hacemos teniendo relaciones con dos gobiernos que han intentado darle un golpe de Estado a este país? Así es, yo no entiendo a veces a este gobierno. Quizás el canciller no pueda hacer mucho. Si dice que el gobierno de Cuba está metido en este intento de golpe de Estado, lo mínimo que debería hacer es una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, retirar al embajador, pero lo dice y nos quedamos ahí. Salvo que nos esté viendo la cara, ¿no? Exacto. Con Venezuela tenemos una ruptura, digamos, no reconocemos al gobierno de Maduro, pero el cónsul de Guayaquil es del gobierno del señor Maduro. Es decir, no lo reconocemos al gobierno del señor Maduro a nivel diplomático, pero a nivel de consulado sí reconocemos a sus cónsules y los mantenemos. Entonces eso no me parece consecuente a la posición del Ecuador, que siempre, antes del señor Correa, y ahora están tratando de reestructurarla, ha sido firme a nivel internacional. ¿No es muy drástico romper relaciones? No, si en realidad, como dice el presidente, y debe de ser así por lo que él lo dice, digamos, por la persona que lo dice. Porque si lo dice lo puede probar. Yo me imagino, porque decirlo en la televisión alemana y siendo el presidente de la República es algo muy grave. Pero decir, ha intervenido Cuba y Venezuela y no tomar una acción o una decisión me parece una inconsecuencia y más aún en un estadista, digamos. O sea, ya ha pasado un mes del paro y yo voy a esperar aquí el tiempo que sea necesario hasta convertirme en esqueleto para que el presidente nos pruebe sus declaraciones. Me parece que tiene un poco de lógica que si uno acusa a un par de gobiernos de hacer a X, lo prueba, ¿no? Definitivamente, y tomar medidas. Yo me acuerdo cuando el presidente Febres Cordero tuvo un cruce de palabras con Daniel Ortega, que en esa época era presidente de Nicaragua, y tuvieron un cruce de palabras y el presidente Febres Cordero hizo una ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua. Tal es así, y hablando del avión, que cuando él entregaba, digamos, cuando Borja se posesionaba, Borja lo invitó al señor Ortega, pero todavía no había el traspaso del gobierno, todavía no le ponían la banda, entonces el señor Ortega llegó en un avión y conozco que el señor presidente Febres Cordero no lo dejó aterrizar, tuvo que irse a Colombia, esperar que el señor Borja sea presidente para poder llegar a Quito. Es decir, pero tomar acciones. Lo que no puede un gobierno es lanzar una denuncia tan grave y no tomar acciones. ¿Por qué teniendo por primera vez en 12 años un canciller? Y lo dejo ahí, un canciller. El señor José Valencia es una persona formada en el área diplomática, con experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por primera vez en 12 años no tenemos algún mamarracho amigo del presidente haciendo o fungiendo de canciller. ¿Por qué teniendo una persona que está preparada, seguimos teniendo un servicio exterior que parece un servicio? Por el que mandamos todo lo que no queremos en el país. Por allí se va el papá de la María José Carrión, por allí se va el señor Granda que la fregó en el IES, por ahí se va todo lo que ya no podemos sostener en el Ecuador. Siempre hay una embajada dispuesta. Yo tengo la misma curiosidad, digamos, que usted. Yo no conozco al señor Valencia, pero tengo referencias positivas de él y de muchos de los subsecretarios tengo muy buen concepto. Por ejemplo, del señor embajador Velastegui, ha regresado el embajador Sandoval del Perú, la coordinadora aquí en Guayaquil es una mujer muy preparada. Yo creo que hay el deseo de mejorar la Cancillería. Evidentemente lo que no entiendo es que en el servicio exterior las embajadas que representan al Estado pongan a todas estas personas que han hecho algo, digamos, nunca se han destacado fuera de lo que han hecho. Es decir, la ley del servicio exterior dice que debe de escogerse
a los diplomáticos de carrera, o que el presidente podrá escoger directamente en un porcentaje de la cuota los que hayan tenido servicios relevantes al Estado. Entonces yo le devuelvo la pregunta, usted le digo a estas señoras, a estas personas, ¿qué servicios relevantes al Estado pueden tener? Y están y siguen en esas embajadas. Si en realidad hay un deseo de reformar no solo el servicio exterior, sino el gobierno nacional, obviamente deberían comenzar con las embajadas. Bueno, es que ser familiar de la María José Carrión y aguantarla en las fiestas de Navidad tiene que ser pesadito también. No un servicio prestado, relevante, pero un servicio muy grande. Un servicio prestado al Ecuador importante. Ve con norte la diplomacia ecuatoriana. Yo tengo esperanzas y creo que sí, han reabierto la Academia Diplomática donde se preparan los diplomáticos. Este gobierno la ha vuelto a abrir. Hay embajadas que sí hay gente muy positiva, como el embajador Jaime Marchán, que hizo un gran papel en la cuestión del señor Assange, y que además es un diplomático muy valioso. Y se podrían servir también de ex diplomáticos que podrían ingresar a ayudar. En este momento pienso en el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, que es un diplomático recto, cabal. Pienso en Manolo Pesantes, que fue embajador varias veces. Es decir, hay diplomáticos muy valiosos que por la época de Correa, que prácticamente los persiguió, tuvieron que salir. Entonces se los puede volver a convocar, porque la diplomacia ecuatoriana y la Cancillería en general era un ministerio muy organizado y respetable. Y en esos 10 años en realidad hubo un desbando, un desmadre terrible. Ya está claro de quién no somos amigos. Está claro que de los cubanos y de los venezolanos, pues no tan amigos. Ayer se anunciaba el corte del acuerdo con Cuba para la prestación de servicios de médicos cubanos en el país. Esto es una de las decisiones posparo, que me llamo yo. No está claro de quién somos amigos, no está claro con quién se está alineando el Ecuador. En un momento parecía que coqueteábamos con Perú y con Colombia y que nos metíamos en el grupo de Lima. Luego le pareció muy radical el presidente, dio marcha atrás, dijo sí, firma el comunicado, pero hasta ahí nomás. ¿En dónde se para el Ecuador? Debería haber un plan de política internacional. En la época del embajador Carrión, que fue ministro de Relaciones Exteriores, se hizo un plan que se llamaba Planex, de planificación hacia el futuro, indicando justamente eso, cuáles son los amigos, cuáles son los intereses del Ecuador, a dónde va la política internacional. Porque la política internacional también va de la mano de la política interna. Usted no puede proyectar una política internacional positiva si es que la parte interna es negativa. Entonces ese Planex fue con mucho éxito, se reunieron en varias ciudades, no solo en Quito, y ojalá se lo vuelva a implementar, saber qué es lo que quiere el Ecuador en política exterior y hacia dónde vamos, ¿no? Recta final de la conversación con el doctor Carlos Estarellas, experto internacionalista y doctor en jurisprudencia. Ya PhD usted, ¿no? Sí. Lindo. Gracias, muy amable. No como el que sabemos, pero lindo. Ni Dios quiere. Trump, Estados Unidos, que parecía que iba a ser el gran jugador de América Latina en estos periodos presidenciales, a la final no ha tenido tanta incidencia como creíamos, a la final se ha concentrado más en otros hemisferios, a la final le ha dado un poco la espalda a América Latina, que ya se la había dado Obama, pero con Trump se ha acrecentado esa distancia política entre Washington y el resto de nuestras capitales. Sí, sigue siendo a pesar de jugador importante. De que Estados Unidos no le ha dado una importancia a América Latina, lo cual es un grave error, porque el mercado natural de los Estados Unidos es América Latina. El mundo está unido en grupos, como usted conoce, está la Unión Europea, está Asia. Entonces el mercado natural de Estados Unidos es América Latina, pero nos han visto, como siempre dicen, como el patio trasero. Solo la unidad latinoamericana sin ideologías puede fortalecernos ante los Estados Unidos, pero esto se suma a lo que usted bien señala. El presidente Trump no conoce de política exterior, no entiende de política exterior.
Entonces él ha cometido errores en otros ámbitos, más aún en América Latina, ¿no? No entiende lo que significa América Latina y lo que significa dentro de los Estados Unidos. Hay un estudio sociológico que dice que de aquí a unos 25 años el norteamericano común no va a ser muy alto, va a ser moreno, va a ser pelo negro, porque hay tanto latinoamericano dentro de los Estados Unidos que no reconocer su importancia es no ver más allá. Lamentablemente el señor presidente de los Estados Unidos ha cometido errores no solo con América Latina, sino a nivel internacional. No tiene esa sensibilidad para ver la política exterior, y esos errores le van a salir de una u otra forma en algún momento en contra. Para que vean que no hay que ser de izquierda para ser bien bruto en relaciones exteriores. Doctor Estarella, placer conversar con usted. De que esté por acá. Muy amable. Por acompañarnos. Terminamos con mi conclusión de esta mañana. Esto es el punto final. Atento, Leonidas Giza. Mucho me pregunto qué pensará el resto de dirigentes coherentes que tiene el movimiento indígena. Mucho me pregunto qué pensará Lourdes Tibán. Mucho me pregunto qué pensará Yacu Pérez cuando escucha a un señor como Leonidas Giza arrogarse la representación del movimiento indígena, un movimiento con una lucha histórica y coherente, para decir las barbaridades que ha ido a decir al seno de la representación popular que es la Asamblea Nacional. No sé si le ha explicado usted, señor Giza, cuáles son las normas de la democracia. Pero para comenzar, uno no le cae a ortigazos a quien le da la gana porque le da la gana. No sé si usted se ha puesto a leer el libro donde la doctora Lourdes Tibán explica muy claramente cuál es el ejercicio de la justicia indígena y cuál es su jurisdicción y competencia. Se lo recomiendo, que leer no hace daño, mucho menos si es de una compañera del movimiento. No sé si se ha puesto usted a pensar que en un país lo suficientemente quebrado y jodido, en mucho por su responsabilidad o irresponsabilidad, este tipo de declaraciones están de más. Que a lo mejor usted también está de más, señor Giza, que es que usted no está aportando nada al debate, que es que usted lo único que le ha aportado a este país son delitos flagrantes. Y la única razón por la que tenemos que seguir soportando sus bárbaras declaraciones, sus poco civilizadas declaraciones, es porque tenemos una justicia blandengue que no se atreve a ponerlo a hablar con quien debe hablar. Usted no tiene que estar hablando en la Asamblea Nacional. Usted, para comenzar, no es asambleísta, no es representante de nada, no ha sido electo para nada. Usted tiene que estar hablando delante de los jueces y fiscales por haber secuestrado gente. Que este país tiene memoria frágil, pero todavía no ha pasado suficiente tiempo para que olvidemos. Delinquió usted en televisión. Usted es un delincuente. Y los delincuentes que vayan a hablar ante la justicia, no amenazar al gobierno democráticamente electo de este país. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. De que llevamos el periodismo al teatro. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Por qué? Ni idea, pero a nosotros sí, porque entendemos que el periodismo debe innovar. Porque el teatro ofrece infinitas oportunidades para llevar las historias de la vida real a las tablas. Porque no hay historias más importantes que las que suceden a diario. Y porque nos da la gana. ¡Bacán! ¿Y cómo es la jugada? Este 14 de noviembre estrenamos El Diario de la PAME. Una obra que revisa todo el entramado que hay tras los aportes ilegales de las campañas de Alianza País. El caso de Arroz Verde, pero desmenuzadito. Ponemos sobre este tema todas las miradas, enfoques y versiones posibles, y así el público sacará sus propias conclusiones. Es como un gran reportaje, pero construido con arte. Nos preguntamos si solo son ellos los corruptos, o lo somos todos. ¿Tú? ¿Eres un pillín? Tratamos de crear conciencia sobre este cáncer y así, ojalá, ayudar a que seamos cada día menos choros. Ojalá. La Posta se ha aliado con la productora Rompecabezas para elegir a los mejores actores y actrices posibles. Elaborar el guión más fiel a la realidad de los datos periodísticos, que incluye
todas las versiones, todas. Y como todo en la posta, divertirnos un huevo en el proceso. Pilas Guayaquil, que arrancamos el 14 de noviembre en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado. No te lo pierdas. Ni cagando.